Si nos damos cuenta, estamos continuando con el tema de lo que vendría siendo parábolas fuera del origen, y lo que vamos a ver el día de hoy es el método contrario, es decir, tengo la expresión algebraica y a partir de ella voy a encontrar los elementos que lo corresponden. Vamos a ver dos casos en relación a cuando el cuadrático está en términos de la y cuando el cuadrático está en el términos de la x. En ambas ecuaciones lo que se pretende hacer es regresar a la fórmula ordinaria de la expresión algebraica. Para ello, lo primero que se van a tener que dar cuenta es quién es el elemento cuadrático. En esta expresión algebraica, el elemento cuadrático es la y. Por lo tanto, la y es a la que vamos a tratar de buscar un trinomio cuadrado perfecto, o dicho de otra manera, vamos a tratar de factorizarla como un binomio al cuadrado. Por lo tanto, en la parte de y cuadrada, para poder hacer la factorización requiero una y lineal, entonces aquí busco la y la voy a tomar. Estos dos elementos se van a quedar del lado izquierdo y los otros dos que no pertenecen a esa parte de la expresión van a pasar del otro lado con un despeje. En el caso de que sean signos positivos, pasarán como negativos. En caso de que sean negativos, pasan del lado izquierdo, derecho, perdón, como positivos. Entonces, lo que voy a hacer es dejar expresado este despeje en la parte que nos corresponde para poder trabajar. Voy a escribir la expresión y cuadrada menos 6y, y del lado derecho nos queda el 8x negativo y el menos 25. Ahora bien, esto que está aquí, vamos a tratar de buscar que sea un binomio cuadrado perfecto. Para que eso suceda, esta expresión tiene que ser un trinomio. ¿Y a qué nos referimos por trinomio? Nos referimos básicamente a la expresión que tiene x menos o más a, dependiendo del signo, a su desarrollo que habíamos encontrado antes, que sería al cuadrado del primero, menos o más, dependiendo del signo que esté ahí, el doble de ax más a cuadrada. En nuestro caso, la a va a representar un número cualquiera y la x representa la variable, aunque en nuestro caso la variable es y, entonces esto sería y. Si se fijan, la parte lineal es 2 veces el producto del número que está aquí o de la constante, que es el segundo elemento. Entonces, lo que voy a hacer para poder encontrar estos tres elementos, porque si fijan, tengo el elemento cuadrado, tengo el elemento lineal, solo nos falta el elemento constante. A este elemento constante lo voy a buscar dividiendo esto entre 2 y elevándolo al cuadrado. Entonces, la mitad de menos 6 es menos 3. Eso lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, tenemos la mitad sería menos 3 y eso es lo que voy a elevar al cuadrado, porque queremos algo de esta forma. Voy a escribir eso abajito. Voy a escribir que entonces tendría y cuadrada menos 6y. El cuadrado de menos 3 sería más 9 igual a, el lado derecho voy a repetir los elementos que ya había escrito y lo único que voy a hacer es agregar lo que acabo de aumentar. Este elemento no estaba, yo lo acabo de poner para poder completar el cuadrado, es decir, para completar este trinomio. Entonces, al haberlo aumentado, lo tengo que también poner aquí con el mismo signo. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Entonces, aquí aparece de nuevo ese número que estamos trabajando aquí. Ahora bien, como esto ya lo completamos como si fuera un trinomio, un elemento cuadrático, un elemento lineal y un elemento constante, entonces ya lo puedo factorizar como algo de este estilo. Si se fijan, el número que habíamos buscado era menos 3. Eso significa que este número pertenece a nuestra factorización. Por lo tanto, esta expresión sería y, porque esa es la incógnita, el signo sería menos
y el número sería 3. Sería y menos 3 al cuadrado. Esa sería la factorización del binomio al cuadrado, que sería y menos 3 al cuadrado. Ahora bien, de este lado, una vez que yo ya factoricé esta parte, lo que voy a hacer es reducir la parte de los números. La parte de la x no la puedo simplificar porque no hay otra x similar aquí, entonces la voy a dejar como menos 8x. Y esto lo que voy a hacer es sumarlo. A menos 25 le voy a sumar 9 y nos debe quedar menos 16. Hasta aquí ya estoy de buen puerto para una ecuación de una parábola cuadrática, en donde teníamos un elemento cuadrático y un valor por el paréntesis de A. Recuerden que la fórmula la voy a escribir aquí. Cualquiera de las fórmulas de las parábolas era, en el caso que la fuera la y cuadrada, teníamos y menos k al cuadrado igual a, ya sea más o menos, dependiendo de si es hacia la izquierda o hacia la derecha, 4p por x menos h. ¿Sí? Esta es la ecuación ordinaria de las parábolas que tienen la y cuadrada. Ya tenemos el elemento de la y cuadrada, que es esto que está aquí. Necesitamos solamente expresar esto en términos de esto. ¿Y esto qué significa? Que la x debe quedar solita. Por lo tanto, voy a factorizar el coeficiente que acompaña a la x para que la x se quede solita. Eso significa que voy a sacar menos 8 para que me quede la x y tiene que ser positiva porque aquí dentro de la fórmula el x es positivo. Entonces voy a repetir lo que ya tengo del elemento cuadrático que ya poseo de la y, que eso no va a cambiar, sigo nada más escribiéndolo, y menos 3 al cuadrado, y este menos 8, que es el que siempre acompaña a la x, es el que voy a factorizar. Entonces, si a menos 8x lo divido entre menos 8, solo me va a quedar la x. Ahora bien, si a menos 16 lo divido entre menos 8, me va a quedar 2, y menos entre menos es más, por eso voy a poner más 2. Ahora, si se fijan, esto ya queda de la forma que queremos que esté aquí. Nos queda la y al cuadrado igual a un número por x, entre paréntesis, el binomio de x menos o más algo, que son estos números que están aquí. Estos números, recuerden que nos representaban lo que vendría siendo la h y la k, y aquí es lo que nos representaba lo que era el 4p. Entonces, con esta expresión ya tengo lo que necesito para indicar quién es el vértice. Recuerden que el vértice es h, que es este que está aquí, y k. Por lo tanto, si aquí es positivo y la fórmula nos indicaba que debe ser negativo, estamos hablando de que la h es negativa. Entonces, nuestro vértice es menos 2 en la parte de x, y en la parte de y, como aquí no afecta, sigue siendo negativo, entonces va a ser positiva la coordenada, más 3. Entonces nuestro vértice está en menos 2, más 3. Eso es lo primero que podemos obtener a través de la expresión algebraica que tenemos aquí, que era similar a los casos anteriores. En este caso ya tengo el menos 8, por lo tanto, este menos 8 es nuestro 4p. Eso significa que como quedó negativo lo que está fuera del paréntesis del lineal, eso significa que nuestra parábola horizontal está abierta hacia la izquierda. Entonces tenemos una parábola hacia la izquierda. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para poder encontrar el foco. Pero antes de encontrar el foco, necesito saber cuál es la distancia focal. Entonces, este 8 solo voy a tomar el número positivo, porque recuerden que esto representa 4p, y solo lo estoy tomando como positivo, puesto que las distancias, tanto del lado recto como la distancia focal, como al ser distancias, solo las podemos manejar como positivas. Entonces, el lado recto es 4p es igual a 8, que siempre es lo que está aquí afuera del paréntesis. Una vez que yo tengo esto, puedo despejar en este
en esta expresión para encontrar cuánto vale P, que es nuestra distancia focal. Nuestra distancia focal sería P igual a 8 entre 4, que eso vendría siendo 2. Entonces, nuestra P es 2. Es decir, la distancia focal es 2. Jóvenes, hasta aquí, ¿dudas antes de que yo continúe con todo lo demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si voy muy rápido, me lo dicen. ¿No hay dudas? Ok, recuerden que pueden preguntarme cualquier cosa, aunque esté en medio de la explicación. Si no hay dudas, entonces prosigo. Tengan en cuenta que ya encontramos el vértice y que ya encontramos la distancia focal. Ahora bien, ¿por qué cambié menos 2 y más 2? Ok, en relación a los signos te refieres. Es que la fórmula es menos K. Si te fijas, la K, para que este menos se mantenga, tiene que ser positivo, porque si fuera negativo, se convertiría en la expresión positiva. Entonces, para que esto quede negativo, la K tiene que ser positiva para que quede el 3. Ahora bien, ¿qué pasa si hubiera sido menos 3? Por eso los cambios de signo. Si hubiera sido menos 3 con el símbolo menos de la fórmula, aquí te hubiera quedado más 3, ¿sí? Y si te fijas, el símbolo es menos. Entonces, si este símbolo se respeta, por ejemplo, menos y menos, eso significa que el número que sigue debe ser positivo. Por eso es más 3. Ahora, en cambio, si en la fórmula era menos, pero en la expresión que tengo particular es positivo, eso significa que el número que le sigue no era positivo, sino negativo. Por eso es que le pongo menos 2. Al fin de cuentas, cuando tú vas a sacar el vértice, Salvador, los signos que tú tomes de aquí van a ser los contrarios. Por ejemplo, si aquí es positivo, en el vértice va a ser negativo. Si aquí es negativo, en el vértice va a ser positivo. Van a ser contrarios por la fórmula, por respetar la fórmula. No sé si con eso estoy aclarando tu duda, Salvador, y la de los demás, pero básicamente es por esa razón, para que esto quede de la misma manera. Fíjate, la fórmula es negativa. ¿De dónde salió este más 2? Frisen. Ok, el más 2 sale de dividir 16 entre 8. 16 entre 8, porque es el número que factorizamos, es 2, pero si te fijas, menos entre menos es más. Por eso salió este más 2. Por eso sale el más 2. Aquí dividir menos 8 entre menos 8, pues da 1, 1x. Por eso queda 1 positivo x. De nada, Frisen. Ok, una vez que ya tenemos tanto la parábola como el lado recto como la distancia focal, lo único que nos consideramos que debemos continuar es encontrar tanto el foco como la directriz, y para eso vamos a hacer uso de las fórmulas o de la gráfica, como ustedes lo prefieran. En el caso de que usemos las fórmulas, me voy a fijar en mi formulario. ¿Cuál es la fórmula del foco cuando la parábola es horizontal? Hacia la izquierda, ¿sí? Si ustedes se fijan en sus fórmulas que hemos estado trabajando, la fórmula sería, en nuestro caso, sería H menos P, K. Ay, H menos P, K. Esa sería la fórmula del foco. Eso significa que para encontrar la coordenada X del foco, al valor de mi vértice de la X, le voy a restar el valor de mi distancia focal, que es P. Es decir, a este número le voy a restar 2. ¿Y eso qué significa? A menos 2 le voy a restar 2, sería a menos 2 con menos 2. Por eso al final de cuentas nos quedaría menos 4. ¿Sí? Lo voy a poner aquí.
menos 2 y menos 2 en relación a la coordenada X sería menos 4. La K, fíjense que la coordenada de Y se va a tomar directamente del foco, entonces la coordenada de Y es 3 positivo, por lo tanto nuestro foco es menos 4,3. Ahora bien, en la fórmula de la directriz es X es igual a, esperen un momento, voy a admitir a Nayen otra vez. A H, espérenme, voy a admitir a sus demás compañeros que se salieron. Ok, listo. Sería, Profe, ¿entendés? profe, ¿por qué en el foco fue menos 2, menos 2? No, el punto focal es 2, ¿no? Ajá, Ah, aquí la fórmula dice es valor de H menos P. Vale ok. H, menos 2. Menos Menos, no. el 2 de la Menos, distancia. Por eso se repite dos sí. veces menos 2. Uno es del vértice y el otro es de lo que me dio la distancia focal. Ok. Ok. Entonces, en la fórmula de la directriz es X es igual a H más P. En nuestro caso, H es la coordenada del vértice, que es menos 2, y la P habíamos dicho que vale 2, entonces sería menos 2 más 2, eso no va a dar 0. Entonces, la ecuación de la directriz sería X igual a 0. Voy a ubicar todo eso en lo que vendría siendo esto que está aquí, que es el plano cartesiano, y voy a hacer un pequeño zoom y voy a quitar un poco esto para que no se sobreponga la información. Solo voy a dejar la fórmula de arriba y ya. Ok, no sé si alcanzan a ver la fórmula, bueno, no la fórmula, la gráfica como tal. ¿Sí alcanzan a ver las coordenadas? Sí. Ok. Sí. Perfecto, vamos a ir ubicando lo que acabo yo de decir. Ya habíamos obtenido que el vértice es menos 2 más 3. Entonces ubico menos 2, x más 3. Entonces a la altura de aquí. Entonces este es mi vértice. Ahora bien, mi foco, habíamos dicho que era menos 4,3. Habíamos dicho que nuestro foco era menos 4,3 y, si no mal recuerdo, habíamos dicho que la directriz era X igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar ese punto, menos 4, 3. Entonces, nuestro foco queda aquí. Este es nuestro foco. Ahora bien, la directriz es X igual a 0. Eso significa que aquí, sobre el mismo eje, debe de haber una recta que nos va a señalar que es la directriz. Bueno, imagínense que quedó bien recta. A mí me está quedando un poquito chueca. Aquí es la directriz. Solo nos falta ubicar el lado recto. El lado recto son 8 unidades, entonces debe ser el vértice debe estar a la mitad, no el vértice, el foco debe estar a la mitad. Entonces deben ser 4 hacia arriba en nuestro caso y 4 hacia abajo, porque el lado recto debe ser paralelo a nuestra directriz. Esta es nuestra directriz, entonces si tiene que ser paralelo, tiene que estar por aquí. Entonces debe ser 4. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí va a llegar mi directriz. Y del otro lado tendré 1, 2, 3, 4. Hasta aquí mi directriz. Entonces, de aquí, pasando por el foco, hasta aquí, debe llegar mi lado recto, que es paralelo a la directriz que tengo de este lado. Entonces, el vértice, la curva va a pasar por este final del lado recto y va a seguir. Y de este lado va a pasar por este punto y va a seguir. Entonces ya tengo mi lado recto, que vale 8 unidades, mi distancia focal, que vale 2, y mi foco, vértice y directriz. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Esto se entendió cómo se busca? Ok, jóvenes, si no tienen dudas, voy a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, solamente que ahora en lugar de que la y cuadrada o la y sea el elemento cuadrático, vamos a ver que la x es el elemento cuadrático. Ok, voy a borrar aquí. Ok. Ahora fíjense que el elemento cuadrático se encuentra en la X. Por consiguiente, las fórmulas que vamos a tener van a ser de parábolas verticales. Ahora bien, la estructura de las parábolas verticales es la de X menos H al cuadrado. Dependiendo de si es hacia arriba o hacia abajo, esto va a ser positivo o negativo. Y luego tenemos 4P por Y menos K. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dejar las partes del elemento cuadrático en el lado izquierdo y lo demás en el lado derecho. Entonces, aquí lo que corresponde a la letra del cuadrático sería la X. Entonces, del lado izquierdo se quedarían solo estos dos y del lado derecho estos dos serían los que se pasen. Voy a escribir eso abajo. Primero voy a despejar, dejando solo las X del lado izquierdo porque es el que tiene el cuadrático. Y del otro lado todos los elementos. Aquí es menos, entonces va a ser más 6y. Aquí es menos, entonces va a ser más 5. Y ahora mismo vamos a hacer lo mismo que hace ratito. Voy a tomar lo que vendría siendo el número que acompaña a la X lineal y lo voy a dividir entre 2. El número que me está dando sería menos 1. Este número es el que voy a elevar al cuadrado. Sería menos 1 al cuadrado para completar el trinomio que yo necesito para poder hacer mi factorización. Entonces, tengo x cuadrada menos 2x y menos 1 al cuadrado va a ser más 1. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Ahora, el 6y que estaba del lado derecho va a permanecer igual que el 5. Y como aquí aumentamos una unidad, para no perder el equilibrio de esta expresión, tengo que hacer lo mismo del lado derecho, que sería más 1. Entonces, ya tengo mi elemento que voy a sumar, que es más 1. En nuestro caso, lo que nos haría falta es factorizar, y este es el elemento de nuestro factor. Recordemos que nuestra factorización para la parte de x es x más menos un número elevado al cuadrado. Este número es básicamente el que sacamos al dividir a la mitad, que sería el menos 1. Por eso, tanto, sería x menos 1 al cuadrado. Entonces, yo tendría x menos 1 al cuadrado para factorizar este x cuadrada menos 2x más 1. Y esto voy a bajar el 6y porque no tiene compañero, pero los números del lado derecho sí los voy a poder sumar, que son 6. Ahora bien, ya tengo esto como esta fórmula, solo me falta aquí factorizar un número para que entre paréntesis quede la y. Siempre voy a factorizar el número que acompaña a la letra que tengo del lado derecho. En nuestro caso es la letra y. Por lo tanto, lo que voy a factorizar para ambos elementos sería el número 6. El lado izquierdo, en este caso, va a quedar igual. Entonces voy a poner x menos 1
al cuadrado igual a 6, porque estoy factorizando el 6. Y de estos dos, pues a factorizar el 6 me queda y. Ahora, 6 entre 6 me queda 1. Más entre más me da más 1. Y ya tenemos esta forma. Ahora bien, si se fijan, lo que queda fuera de lo que es el paréntesis del lado izquierdo es positivo. Por lo tanto, estaremos hablando de una parábola vertical hacia arriba. Este sería H y este sería K. Fíjense que aquí la H permanece con el mismo signo de la fórmula. Por lo tanto, si este es negativo, la H va a ser positiva en nuestro vértice. Y si aquí es positivo la K, entonces en nuestro vértice la K sería negativa. Es decir, la coordenada de Y va a ser negativa. Entonces voy a escribir primero que se trata de una parábola vertical hacia arriba. Segundo, nuestro vértice, las coordenadas de X están con las X, las coordenadas de Y con las Y. El signo que está aquí va a ser el contrario al que voy a poner. Si es menos, entonces aquí sería más. Si aquí es más, entonces sería menos. Entonces tengo que mi vértice está en 1 positivo, 1 negativo. Ahora bien, nuestro lado recto es lo que se encuentra pegado al paréntesis del lado derecho. Entonces, en nuestro caso, este es el lado recto, este es el 4P. 4P es igual al lado recto, que es 6. Aquí no tengo ningún problema de que poner que es 6 ni nada más. Ahora, en la distancia focal, para esto voy a despejar el 4. Que voy a tener P igual a 6 entre 4. Obviamente esto no nos va a dar entero, nos va a dar una fracción decimal. Si lo reducimos sería 3 medios y si lo ponemos en decimal sería 1.5. Ahora bien, solo es válido ponerlo en decimal si nos da un decimal finito. Recuerden que un decimal finito es aquel que nos da poquitos decimales. Es decir, un decimal, 2 decimales, hasta 4 decimales. Mientras que será infinito si la calculadora hasta el final pone los decimales, como por ejemplo, .333333 o .87575777, algo así. Cuando les dan ese tipo de cosas, entonces no podemos manejarlo en decimal, sino tendremos que manejarlo en fracción y tendremos que hacer la suma con las fracciones. En nuestro caso, como nos queda entero, no tenemos ningún problema, como nos queda un solo decimal, no hay problema que lo manejemos de esta manera. Ahora bien, ya tengo la distancia focal. Me voy a fijar en mis fórmulas del foco. En las fórmulas del foco para la ecuación de una parábola vertical hacia arriba, la H permanece constante y el foco vendría siendo al valor de la coordenada K, le voy a sumar la distancia focal. Esa es la fórmula para sacar el foco. Entonces, la H permanece constante, es decir, la coordenada del vértice, que sería 1. Ahora bien, el foco va a tener 1.5 más de esta unidad. Entonces, K, ¿cuánto valía? Menos 1. Entonces, voy a tener menos 1 más 1.5. Aquí haría lo que es la operación. Entonces, mi foco sería 1 en relación a las X y en relación a las Y sería el resultado de menos 1 más 1.5, que sería 0.5. Este sería mi foco. Una vez que yo ya tengo el foco, el lado recto y la distancia focal, lo único que me falta es la directriz. Para la directriz voy a hacer lo mismo que con el caso anterior. Lo que voy a hacer es buscar la fórmula de la directriz en mis expresiones que tengo de fórmulas. Ahí en nuestro formulario para la parábola vertical hacia arriba sería Y igual a K menos P. Entonces aquí sería una resta. Voy a poner cuánto vale la coordenada de Y
en el vértice, que este sería acá, que sería menos 1. Y a eso le voy a restar lo que vale P, que sería menos 1.5. En este caso, ambos son signos negativos, entonces en vez de restarse se van a sumar, conservando el signo, teniendo menos 2.5. Entonces, esta ya es mi directriz. Lo voy a escribir aquí. Y es igual a menos 2.5. Esa es mi directriz. Tengo la directriz, tengo el foco, tengo el vértice, tengo todo lo que yo necesito para ubicarlo y tener todos los elementos en lo que vendría siendo lo que es esta gráfica. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar estos elementos en lo que vendría siendo el plano cartesiano. El vértice es 1, menos 1. 1, menos 1 queda aquí. El foco es 1 positivo, 0.5 hacia arriba. Entonces sería 1 y 0.5 pues sería más o menos aquí la mitad, que sería más o menos aquí. Aquí sería el foco. Ahora bien, nuestra distancia focal es 6 unidades. Eso significa que la mitad sería hacia acá y la mitad sería hacia acá, que serían 3 unidades. Entonces voy a caminar 3 unidades. 1, 2 y 3. Entonces aquí estaría el límite del lado izquierdo y vamos a buscarlo del lado recto del lado derecho. 1, 2 y 3. El lado recto llega hasta aquí. Entonces, esta línea que atraviesa el foco sería el lado recto, que vale 6 unidades, el lado recto. Y el vértice que está aquí abajo va a unirse a los extremos del lado recto, que sería aquí, aquí y aquí. Esa sería nuestra parábola horizontal. Ahora, nuestra directriz pasa en Y menos 2.5. 2.5 es más o menos aquí. Entonces voy a trazar una línea horizontal. Uy, no me está quedando muy bien, pero bueno, entienden la idea. Esta sería la directriz, que pasaría más o menos por menos 2 puntos. Entonces ya tengo la directriz, el vértice, el foco y el lado recto. Nos queda menos de un minuto. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna otra duda, volvería a abrir la reunión para que sigamos discutiendo las observaciones. Jóvenes, ¿dudas?